El gusto de recibir al gran Carlos Echepare. Carlos, muy bienvenido. Buen día, ¿cómo va? Hola Silvio, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, por suerte. ¿Vos cómo andás? Bien, muy bien, con un poco de frío hoy, pero bien. No me digas, en plena primavera bajó la temperatura. Mucho bajó, desde ayer bajó muchísimo. Estamos hablándote de 8 o 9 grados Ah, más frío que hoy. acá. Más frío que acá. Sí, 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 sí. Sí, sí. Acá, te digo, no Eh, hace tanto frío. Lo que sí hay, mucha humedad, pero mucha humedad, esos días pegajosos, donde no llueve, pero el suelo está mojado. Mucha niebla por todos lados que tiene que ver con la humedad. Y falta agua en algunos lugares, ¿eh? sí, eso estaba viendo, ¿no? Pero en otras zonas se apuraron a sembrar el trigo. Me parece que la siembra de trigo avanzó bastante, precisamente por las condiciones del piso. Así que veremos cómo termina esta historia, ¿no? Sí. Hoy se reúne la mesa de enlace, creo, con las autoridades del Banco Central de manera virtual para ver qué pasa con el tema de insumos y la liquidación y el precio del dólar, sobre qué dólar se va a liquidar. Pero de todas maneras, vi algunas declaraciones del ministro Basterra el fin de semana y también de algunos empresarios vinculados a la importación y venta de los insumos y ellos siguen sosteniendo que van a vender al dólar oficial y que están vendiendo al dólar oficial, ¿no? Veremos si eso es la realidad. Es un tema crucial, ¿no? Que además despertó por lo menos el hecho de que se vuelva a juntar y a expresarse la mesa de enlace, cosa que no es poco, teniendo en cuenta lo que venía pasando en ese aspecto, ¿no? Donde encontraba la mesa de enlace dificultad para tener una unidad de criterio con algunos temas. Sí, de todas maneras habrás visto el comunicado, como te decía la semana pasada, fue un comunicado muy, muy Muy light, conciliador en cuanto a que se dejan sí. abierta la posibilidad bueno, esperemos a ver qué sale de la reunión de hoy, ¿no? Porque se supone que en la reunión con Pese le va a decir cuál es la realidad de todo esto, más allá de que me parece que en la Argentina se están viviendo días particularmente de tanta incertidumbre que hace que, creo yo, no sé, es una opinión esta muy particular, los expertos más importantes estén muy perdidos, me parece, ¿no? Ujú. O son demasiado optimistas, porque yo estaba viendo hace un momento una encuesta que me llegó de, viste que el Banco Central consulta a unos 40 expertos todos los meses sobre sus expectativas respecto al tipo de cambio, al nivel de inflación, al comportamiento de la economía argentina. Esos 40 expertos básicamente son unas 27 consultoras de las más importantes de la Argentina, en donde están todos los economistas que habitualmente consultamos. Hay 12 entidades financieras de primer orden. Cuando digo entidades financieras me refiero más que nada a bancos de primera línea y también algún experto internacional. Y yo estaba mirando el resultado de esa encuesta y por lo menos para mí arrojó algunos números sorpresivos y por qué no, depende de dónde estés parados, de dónde estés parado hasta preocupante. Fíjate que esa encuesta que se usa como referencia, insisto, habla de un dólar a fin de año, dólar oficial, de 88,50 en promedio. 88,50 en promedio. La inflación para fin de año interanual la ubica en 43%. Y yo te diría que son dos indicadores, entre comillas, que llaman la atención, ¿no? Vos hablás con cualquier eh, digamos, ciudadano común de la Argentina y seguramente si le preguntás a cuánto va a estar el dólar a fin de año, te va a decir una cifra mucho más alta Ujú. que los 88 que marca esta encuesta, siempre hablando del dólar oficial. Después está el tema de los dólares que están por encima del oficial, pero de todas maneras, cuando leía las opiniones, insisto, está en algún medio, creo que está publicada también ya, y si no, seguramente mañana la van a publicar. Pero cuando vos lees las opiniones de economistas muy destacados, hay algunos incluso que, si bien reconocen el daño que causa en la economía, Argentina el hecho de tener una separación tan grande entre lo que es el dólar oficial y los distintos dólares que hay circulando hoy por hoy como cotización en la Argentina,
dicen que hasta una brecha del 100% es posible convivir, lo que no quiere decir que sea bueno para la economía, todo lo contrario, pero lo dan como una posibilidad. Fíjate que yo tengo acá delante Esto es mío... preocupante, Carlos, para el sector exportador. Ya no solamente me refiero al sector agroindustrial, sino para todo el arco exportador, teniendo en cuenta que se exporta en base al tipo de cambio oficial, y cuando vos empezás a tener una distancia con respecto al dólar real, en definitiva, después hasta los esquemas de costos no te dejan ser competitivos con el resto del mundo. Ahora después vamos a hablar un poquito, porque estuve mirando también costos respecto a nuestro sector que publica márgenes agropecuarios, como vos sabés, todos los meses, y que seguramente después en algún momento vamos a ver en detalle. Pero más allá de eso, lo que te quería decir es que cuando vos mirás otras fuentes respecto del tipo de cambio, también te arrojan números que no son por ahí los que habla el hombre común de la calle. Hay otro... digamos, otra encuesta que hace un grupo privado que se llama Focus, en donde también consultan, y acá tengo la lista de los 40 consultados, y uno por uno sus opiniones respecto al tipo de cambio. Y, por ejemplo, quien te da el tipo de cambio más alto, estamos hablando siempre del tipo de cambio oficial, que se entienda, ¿no? Quien te da el tipo de cambio más alto para fines de este año, es decir, para diciembre del 2020, es el Citigroup, que te da un tipo de cambio de 102 pesos. Y, sin embargo, el Credit Suisse, que da el tipo de cambio más bajo, estamos hablando a fin de año, de 71,59. Casi no se mueve el tipo de cambio ese. Claro, casi no se mueve. Tenés una pero inflación bueno, del 40% y un tipo de cambio que queda estabilizado. Imagínate para aquellos que tienen que vender afuera, por con un eso tipo de te cambio digo, por eso te digo. oficial. Después, si querés tomar otros datos más, te diría objetivos o prudentes, podés tomar el dato de Fiel, que lo ubica en 85 pesos a fin de año, el Banco de Galicia en 95, hay de todo, Econométrica en 90, hay de todos los gustos, ¿no? Lo que sí todo el mundo coincide es en el derrumbe de la economía argentina, que te hablan de 9, 10, 11% en la caída del Producto Bruto para lo que corresponde al año 2020, ¿no? Sí, lamentablemente Argentina no tiene la capacidad de contención que, por ejemplo, tienen los Estados Unidos o la Unión Europea, que pueden salir de la pandemia de diferentes maneras. Quizá sin poder evitar todas las dificultades que esto genera, pero evidentemente con otro tipo de herramientas. Aquí en la Argentina, teniendo en cuenta lo que viene de arrastre, estamos mucho más desnudos en ese sentido. Así que veremos qué pasa, ¿no?, cuando la cuestión empiece a andar con cierta normalidad, porque es cierto que todavía recién empezamos a salir en algunos lugares con muchos reparos, ¿no? Que vamos a la productividad con cierta normalidad, pero con muchos reparos. Cuando me refiero, obviamente, a aquellos lugares donde todavía no tenemos casos de COVID-19 y donde se empieza a concretar esta nueva fase de la cuarentena, que es el distanciamiento social obligatorio y que se permite la vuelta de algunas actividades productivas. Pero en muchos lugares, como la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, donde está buena parte de la industria de la Argentina, todavía seguimos en modo cuarentena y obviamente todavía estiramos desde el punto de vista económico cierto nivel de agonía, ¿no? Sí, después no sé cómo estamos de tiempo, pero si querés, después de la pausa te comento algunas cosas que se vieron por estos días por acá, que te pueden servir de algún anticipo de lo que puede pasar, en donde evidentemente, ¿te acordás que se hablaba de que el mundo no va a ser el mismo después del coronavirus? Sí. Bueno, algunas cosas ya se pueden ir viendo, de ese mundo que no es o sí es el mismo, no está tan claro todavía, y después si querés te lo cuento. Dale, hagamos una pausa, Carlos, ya volvemos con vos. Carlos Echepare está allí del otro lado del charco, para seguir charlando de lo que pasa en el mundo y para ver o para tratar de intuir qué es lo que se puede llegar a venir en algún momento no muy tarde en el tiempo por estos pagos. ¿Qué es lo que está pasando concretamente por allá? ¿Qué es lo que ves de distinto, Carlos? Bueno, acá entramos en la fase 3 hoy. La fase 3 es la última previa a la salida total, pero con algunas cosas que evidentemente te muestran que muchas cosas no va a cambiar. Y una de las cosas que evidentemente no va a cambiar es
la gran mayor parte de la reacción de la gente, o de la mayoría de la gente, ¿no? Se está desbordando. Y ese desborde da la sensación de que está poniendo en riesgo el proceso de vuelta a la normalidad o la nueva normalidad, como la llaman aquí. De hecho, en esta zona ha habido un rebrote y lo están estudiando para ver qué es lo que está pasando, pero lo que está pasando es que la gente le ha perdido el miedo, empiezan cada vez a tomar más fuerzas todo tipo de teorías conspirativas que tienen que ver con alguna vinculación con la marcha de la economía. Vos sabés que por estas horas se está despidiendo aquí a muchísima gente, se están reduciendo sueldos, hay mucha desesperación por las ayudas del Estado o de los diferentes estados que la están haciendo, pero claro, a veces no llegan en el tiempo que la gente lo necesita. Y todo eso está motivando una situación de digamos, incertidumbre respecto efectivamente a cuál va a ser el futuro después de esto. Evidentemente algunas cosas van a cambiar, está claro que sí, desde, por un lado, la tecnología y toda la innovación que significó esta, de alguna manera, presión para que todo el mundo estemos tecnológicamente tratando de tener lo último que hay, por ejemplo, en materia de comunicaciones, hasta aquel darse cuenta que no es posible dejar de participar en la fabricación de insumos médicos, por ejemplo, también revalorizar la función de muchas actividades que estaban de alguna manera olvidadas, desde los sanitarios hasta, no sé, los cajeros de un supermercado, pero por otro lado la condición humana natural ha hecho que ya hoy aquí, por ejemplo, los bares, los restaurantes, todos pueden abrir sin ningún tipo de limitación en cuanto a los aforos, solo se les pide a la gente que se mantengan la distancia, cosa que es absolutamente imposible. Te diría que lo único que va quedando de todo el momento más duro de aquello que fue el confinamiento es el uso del barbijo, ¿no? Que a pesar de las protestas la gente lo está usando, pero el resto es como que la gente rápidamente se olvida, o en realidad más que se olvida, desconfía mucho de las cosas que pasaron. Y entonces eso de alguna manera libera y dicen, bueno, ya nos hicieron lo que lo tenían que hacer, ahora volvamos a nuestra vida normal y dejémonos de bromar con todo esto. Por eso te digo que te estoy hablando de una región, si querés, en donde supuestamente las condiciones no son tan duras como en la Argentina, ¿no? Sí. Por eso te digo que habrá que ver cómo sigue la historia. Suecia, por ejemplo, mira, ni siquiera te voy a hablar de España, Suecia ha vuelto atrás porque se le ha desbordado otra vez los contagios. Suecia nunca tuvo un aislamiento tan estricto como tuvimos aquí o como probablemente estén sufriendo en Argentina. Y ahora ha vuelto atrás, se le han desbordado otra vez los contagios. Alemania está revisando, pero se viene el verano, Silvio, y el verano acá es turismo. Y entonces el negocio del turismo es fundamental para muchos países de Europa. Entonces la gente le da entre bronca, tiene la satisfacción por un lado de que va a pasar un verano con vacaciones casi normales, pero por otro lado le da bronca porque no entiende cómo de repente todo esto pudo haber pasado, pasó y ahora te dicen que podés volver a hacer una vida casi normal. Así que veremos qué pasa en los próximos días. Sumale a esto los conflictos que hay en Estados Unidos, que se van agravando y que se están trasladando aquí, porque aquí también hay muchas protestas en todas las capitales y las ciudades importantes de Europa en apoyo o contra el racismo, que vos sabés que aquí también era un fenómeno que de alguna manera se venía profundizando en los últimos años como consecuencia de la gran inmigración que hay de África sobre todo y inclusive de Latinoamérica. Bueno, todo esto va a generar sin duda un mundo que va a ser diferente al que vivimos antes, pero yo no sé si para mejor, totalmente para mejor, ¿no? Va a haber cosas que probablemente sean peores de las que teníamos antes. Mientras tanto, el mercado sigue viendo con mucha incertidumbre qué pasa con el clima en algunos países, como es el caso de Rusia, y eso de alguna manera viene favoreciendo otra vez al trigo, pero también está el gran tema de China. China tuvo en mayo, se conocieron las cifras
hace unas horas el superávit comercial muy importante como consecuencia de la gran cantidad de exportaciones que tuvo que hacer, entre otras cosas, de insumos médicos. Desde desde los barbijos hasta los respiradores artificiales, a todo lo que se sabe que produce China, por una cuestión de costos y que el mundo le había dejado que lo produjeran solamente los chinos. Bueno, los chinos este mes de mayo hicieron una gran parte de su balanza comercial favorable como consecuencia de esto, que les generó, por otra parte, un gran número de recursos con los cuales, entre otras cosas, están comprando soja, están comprando carne, están comprando maíz inclusive, están comprando todo aquello que necesitan para abastecerse de manera segura, es decir, recomponer fundamentalmente los stocks. Y esto permite que la soja haya tenido una recuperación de precios en el mercado de Chicago, que continúa en la rueda nocturna de hoy, que el maíz de alguna manera haya frenado la baja, que el petróleo se recupere y que el trigo, teniendo en cuenta que en este momento tenés en el hemisferio norte la cosecha, no esté en un precio tan malo. Y te decía, yo miraba los números de márgenes agropecuarios, que seguramente los vamos a ver en los próximos días por el canal, y te decía, los números, por supuesto, dependiendo de los rendimientos, dependiendo del nivel de tecnología que pongas, dependiendo de tus gastos de estructura y demás, no son tan malos como uno presuponía que iban a ser, teniendo en cuenta, por un lado, la presión impositiva y teniendo en cuenta, por otro, por supuesto, los precios más bajos. Ahora, todo esto siempre hablando de dólar oficial, ¿no? Si esto lo trasladás a dólar, a dólar marginal o como quieras llamarlo, ahí la cosa cambiaría muchísimo. Pero habrá que ver cuál es la decisión de los productores finalmente, pero me da la sensación que con estos números yo no descartaría, Silvio, que tengamos, si el clima ayuda, por supuesto, una gran cosecha de 2020-2021, ¿no? Sí, bueno, vos sabés que bueno, las proyecciones son interesantes. El tema climático es para mostrarle un poquito de atención. Mira, me escribe Enrique del Corral porque nosotros pedíamos información concreta de lo que estaba pasando en Córdoba, donde evidentemente allí se manifiesta un déficit hídrico pensando en la campaña fina. Dice, primero que nada y con retroactividad, bueno, feliz día para todos. Respondiendo a la consulta de ustedes con respecto al clima en Córdoba, te comento que los días son espectaculares, diáfanos, sin viento y con una importante amplitud térmica. Esto pone en evidencia de que está retrasada la campaña de trigo justamente porque falta agua, ¿no? Bueno, en Córdoba creo, creo que no me equivoco, va a ser la única provincia en donde en principio se habla de una reducción de la siembra de trigo. Si no recuerdo mal, la cifra es el 13% menos. Por supuesto que sería compensada por el resto de las provincias y fundamentalmente por la provincia de Buenos Aires, que es la que va a crecer el área de trigo más a expensas de la cebada, entre otras cosas, ¿no? Probablemente se siembre menos cebada. Otra cosa que quería comentar y que seguramente mañana tendremos novedades, a esta hora está empezando una reunión virtual, como se hacen todas ahora aquí también, de los ministros de Agricultura de la Unión Europea, en donde seguramente van a tocar temas que de alguna manera nos van a involucrar, porque te acordás que está todo el tema del aumento de los subsidios y por otro lado con el mayor requerimiento de cuestiones ecológicas, ambientales, del talado de los bosques y demás, y todo eso que están tratándolo para poner como condiciones en sus relaciones comerciales con otros países, e inclusive todo el tema cárnico, porque vos sabés que también está eso en discusión, si hay que incentivar o no el consumo de carne. Así que seguramente mañana les voy a contar las novedades, porque la reunión está empezando a esta hora, ¿no? Abrazo grande, Carlos. Gracias como siempre, ¿eh? Nos reencontramos mañana. Un abrazo grande, Silvito.